Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del pueblo ecuatoriano. Hay temas muy importantes, importantísimos dentro del sistema penal y del sistema procesal penal acusatorio. Vivimos, en teoría, un sistema garantista en materia constitucional, lleno de derechos, lleno de libertades, lleno de facultades, pero también de responsabilidades. De esa manera, el pueblo, el soberano, está facultado para exigir a quienes le representan, en este caso, a los jueces denominados de garantías penales, a los jueces constitucionales, a los jueces de la Corte Constitucional y a aquellos que tramitan, resuelven los procesos de carácter penal, ya sean en contravenciones, en violencia doméstica o bien en tránsito, pero también en delitos, en diferentes tipos de delitos. Delitos mayores, delitos menores, menos a 5 años de privación de la libertad, delitos atroces. Sin embargo, dentro de todo ese sistema penal y procesal penal, también se encuentra el sistema del derecho penal ejecutivo, que no es otro que el del sistema penitenciario. No solo en el plano administrativo, hablemos en el plano judicial, en el plano constitucional, pero sobre todo en el plano de la defensa de los derechos humanos. En este sentido, todo trámite, todo proceso, toda recaudación probatoria, toda valoración probatoria, todo análisis jurisprudencial, toda resolución de precedentes constitucionales, todo aquello que esté relacionado con el sistema judicial en materia penal, tiene leyes, tiene normas de carácter nacional del derecho material, pero también tiene principios jurídicos importantísimos y fundamentales. Precisamente ese principio fundamental denominado imparcialidad es el tema de hoy. ¿Qué es el principio de imparcialidad? ¿Quiénes están obligados a cumplir con ese principio de imparcialidad? ¿Por qué cumplir la imparcialidad? ¿Para qué? Los efectos de no cumplir la imparcialidad dentro del sistema procesal penal, acusatorio, adversarial en nuestro país. Y por último, ¿qué podemos demandar? ¿Ante quién y por qué? Cuando se ha dado incumplimiento a este principio rector del sistema penal. Pues bien, la imparcialidad no es otra cosa que un derecho que tienen las partes procesales a que operadores de justicia, fiscales y jueces mantengan frente a un proceso o un procedimiento, bien sea en garantías penales o en garantías constitucionales o en garantías penitenciarias que estén relacionadas, obviamente, dentro del sistema penal. Significa estar lejos de cualquier influencia política, estar lejos de cualquier influencia económica, estar lejos de cualquier influencia de cualquier tipo de poder. Me refiero fundamentalmente al poder político. ¿Quiénes están obligados y bajo qué preceptos, qué normas deben hacerlo respetando el principio de la independencia, pero fundamental de la imparcialidad? ¿Quiénes están obligados a respetar en este caso? En el Código Orgánico de la Función Judicial se establecen los principios rectores del sistema procesal en general. Entre ellos está la imparcialidad para todos los jueces, incluidos los jueces de garantías penales. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal, que en su artículo 5, entre los principios rectores, también consta el principio de imparcialidad. Pero más allá tenemos la Constitución de la República del Ecuador, que dentro del debido proceso establece el principio rector de la imparcialidad. Pero también están los instrumentos internacionales, en donde deben sustentarse
¿Quiénes deben respetarlo? Por ejemplo, en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, tanto de 1966 cuanto de 1969. Está y consta también en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto es, acudir a ser oído ante un tribunal independiente e imparcial, dice la norma internacional. También constan los convenios, los tratados, las cartas, las declaraciones que hacen referencia al principio de imparcialidad. Dicho sea de paso, esos son los instrumentos nacionales y los instrumentos internacionales. También consta en el Código Civil, en el título preliminar, en el artículo 18, su parte final, cuando hace referencia a acceder a una justicia universal y en forma imparcial. En este sentido, vemos que existen leyes, normas y obviamente los principios jurídicos constantes en dichos instrumentos legales, constitucionales y de protección de los derechos humanos. Este principio, ¿qué es este principio? Es una garantía judicial. Este principio, al ser una garantía judicial, está y consta dentro de lo que conocemos el debido proceso. Por ende, genera seguridad jurídica y aparte de ello, está dentro de una tutela judicial efectiva. En consecuencia, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, el sistema procesal penal es un medio de obtener justicia, es un medio de hacer respetar y que se respeten, en este caso, los derechos humanos, el debido proceso, la garantía judicial en cuanto tiene que ver a la imparcialidad. Pues bien, a nivel internacional se ha generado un instrumento internacional valiosísimo, pero específico para los jueces de garantías penales y en general para todos los jueces, que no es otro que las directrices emanadas de las Naciones Unidas para los jueces, con independencia y con imparcialidad, establece este instrumento internacional que, dicho sea de paso, la Constitución de la República del Ecuador le da supraconstitucionalidad en cuanto tiene que ver a la aplicación de este instrumento. Pues bien, conocemos qué son los principios, este principio, qué normas la regulan. Ahora, a saber, ¿qué sucede cuando se irrespeta el principio de la imparcialidad? Precisamente generan dos circunstancias de instituciones jurídicas valiosísimas del derecho penal y en este caso derecho constitucional y de demandas al Estado. Primero, genera la nulidad. ¿Por qué genera la nulidad? De acuerdo al artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal, precisamente un tribunal superior o el mismo juez inclusive, viendo en el momento procesal pertinente cuando se ha violado el principio de la imparcialidad, puede decretarlo, puede ordenarlo, declarando la nulidad a costa obviamente del juez, del operador de justicia, del fiscal que generó la violación de la imparcialidad en cuanto tiene que ver como garantía judicial. Así lo establece esta norma legal en su numeral 10, generalmente en el literal C, que hace referencia cuando se ha violado el trámite o bien cuando se ha quedado en indefensión. ¿Cómo no puede generar la indefensión cuando un fiscal de la nación, cuando un operador de justicia, cuando un juez que se dice en nombre de garantías penitenciarias no aplica la imparcialidad y se aplica la parcialidad, bien sea al poder corrupto, bien sea al poder político o bien sea al señor dinero o cualquier otro tipo de influencias para que falle, resuelva, tramite en contra de una de las partes y respetando el debido proceso y la garantía judicial de la imparcialidad. Esta norma legal nos da la oportunidad precisamente de que se genere la nulidad y muchas de las veces la nulidad constitucional cuando llega a un recurso extraordinario de casación. Es decir,
los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional deberán declarar la nulidad constitucional por irrespetar el debido proceso, por violar la garantía judicial en cuanto tiene que ver al principio de la imparcialidad. Hay muchísimos fallos que sirven de triple reiteración emanados de la Corte Nacional de Justicia, pero fundamentalmente quiero hacer referencia a la práctica diaria del derecho penal y procesal penal. Hay precedentes constitucionales, varios precedentes constitucionales que han declarado la nulidad constitucional y se han tenido que repetir las audiencias de casación, las audiencias de revisión e inclusive audiencias de apelación ante las Cortes Provinciales de Justicia. ¿Por qué? Porque se ha violado el debido proceso, dice la Corte Constitucional, se ha violado la tutela judicial, en consecuencia no existe la seguridad jurídica para quien presenta una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ese es un efecto valiosísimo al no respetarse la imparcialidad. Pero más allá, fundamentalmente, el Estado es responsable y genera un juicio de repetición en contra de aquellos que violaron este principio. ¿En base de qué? Otra consecuencia de no respetar la imparcialidad es las demandas al Estado ecuatoriano. ¿Por qué? ¿Por qué demandar al Estado ecuatoriano cuando un juez, cuando un operador de justicia, un fiscal, un curial, un auxiliar, un perito, ha conllevado a que se falle en contra de una de las partes? Precisamente se genera un motivo de demanda a nivel nacional. ¿Por qué? Porque dice la norma del Código Orgánico de la Función Judicial, dice la norma de la Constitución que cuando se violan garantías judiciales, cuando se viola el debido proceso, entendemos ya que la imparcialidad es parte del debido proceso y una garantía judicial en materia penal, importantísima. Cuando se genera mala administración de justicia, precisamente el fallar en contra de la imparcialidad es administrar mal la justicia en nuestro país. Cuando, dice la norma, hay error judicial. ¿Cómo no va a haber un error judicial cuando se falla precisamente en contra del debido proceso de la garantía judicial? En este caso, de la imparcialidad. 4 elementos fundamentales para presentar la demanda en contra del Estado ecuatoriano, obviamente en contra de aquellos jueces, aquellos fiscales fundamentalmente, operadores de justicia, agentes de la policía, investigadores y todos aquellos peritos que pertenecen al sistema procesal penal, médicos legistas, de criminalística, criminología, trabajo social, forense biológica, todos aquellos pertenecen y serán y pueden ser demandados cuando actúan en forma parcializada. ¿Cómo? Quejas y denuncias en la parte administrativa, a la Policía Nacional, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General, al organismo a donde pertenecen estos malos funcionarios públicos. Demandas en el plano penal inclusive, porque podrían estar incurriendo en tráfico de influencias. Precisamente esa norma, esa conducta que se adecua al tráfico de influencias, también podrían estar incurriendo jueces, fiscales, operadores, peritos, investigadores y policías que realizan la aprehensión o detención de un ciudadano ecuatoriano o extranjero en el país. Esos son los grandes efectos que se generan a nivel nacional, pero también se generan a nivel internacional. Recordemos casos emblemáticos como el caso Suárez Rosero, el caso Vera Vera versus Ecuador, Chaparro Lapo Íñiguez versus Ecuador, el caso Tibi versus Ecuador. Casos emblemáticos precisamente por violar los principios jurídicos de las garantías judiciales del debido proceso, por haber conllevado a un error judicial y a una mala administración de justicia. En consecuencia,
no acceder a una justicia sin dilaciones, a una justicia diáfana, de acuerdo a lo que establece el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, luego de agotar el recurso interno en el país, accedemos a la demanda internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto la parte técnica. ¿Quiénes, cómo, por qué y quiénes no deben respetar el principio de imparcialidad? Precisamente, quienes no están obligados a respetar la imparcialidad son las partes procesales. Es obvio porque están parcializados con su patrocinado, o bien con la víctima, o bien con el procesado. Y es obvio que nuestros testigos, que nuestros peritos solicitados, que nuestros especialistas estén parcializados con una de las partes. Única y exclusivamente ahí no se responderá por la violación de este principio garantista del derecho procesal penal acusatorio o adversarial. De ahí que todos los demás están obligados, ya sea en el plano administrativo, en este caso, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo, que va ligado de la mano a la independencia de los poderes. Me he referido el día de hoy al principio de imparcialidad y sus efectos gravísimos, gravísimos para el Estado ecuatoriano, tan solo por no saber administrar justicia, fiscales y jueces del Ecuador. Pues bien, la realidad ecuatoriana está en que, lastimosamente, en muchos casos, no se ha respetado la imparcialidad por jueces corruptos, por jueces que se han dejado influenciar por los poderes políticos, por los poderes económicos, por personas corruptas quienes han cometido un delito de cuello blanco. Hablemos claro y frente al país. El caso Bucarán, por ejemplo. El caso Yunda. Casos emblemáticos de que no ha existido imparcialidad. El caso Fibeca. El caso Pases Policiales. El caso de no juzgamiento a ex o presuntos delincuentes, ex gobernantes, como el caso Gabela, que se encuentra actualmente, entre comillas, en vigencia. El caso en contra del bachiller ex ministro de Cultura de la SAICE, el bachiller Juan Fernando Velasco, que sin tener título profesional, posiblemente, presuntamente adecuando sus conductas a tipos penales, la Fiscalía de frente, los jueces, han irrespetado el principio de imparcialidad. La Fiscalía, por un lado, me pregunto si hay imparcialidad, por ejemplo, en el caso Gabela, cuando no convoca a exfuncionarios del gobierno anterior, a exfuncionarios del gobierno de Correa, a los de Ruptura 25, la Fiscalía ni siquiera ha iniciado indagaciones previas. Cuando se trata de funcionarios como el excónyuge, marido o conviviente de la mal recordada funesta Paola Romo, por ejemplo, de un granda que dirigió el tranvía en la ciudad de Cuenca, de un Ángel Loja que se llevó los dineros del seguro social en el país. Imparcialidad, me dirán, en el país no existe, señores. Cuando en el caso ISPA, por ejemplo, en el caso ISPOL, que está actualmente fue la audiencia hace unos días, me pregunto si habrá imparcialidad en casos también, porque soy abogado imparcial, no soy político. En el caso Arroz Verde, en el caso de corrupción del expresidente Rafael Correa, sentenciado en base de un cuadernillo, en base de un cuaderno basura, que hoy Saquicela está premiado, es presidente de la Corte Nacional. Imparcialidad en el país, me dirán. Cuando jueces de la Corte Constitucional, aprovechándose de la coyuntura política, por ejemplo,
un juez muy conocido, polémico, no por sus atracciones íntimas, polémico por adecuar sus resoluciones con dedicatoria. Por ejemplo, la inconstitucionalidad del artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal, y a las 3 semanas, con dedicatoria a la familia Yunda, a la familia Bucarán. ¿Eso será imparcialidad en el país? Me pregunto y hago la pregunta al pueblo ecuatoriano. Con firmeza, porque lo que digo, tengo las pruebas. Imparcialidad dirá la Fiscalía cuando no se han iniciado procesos por lavados de activos, no se han iniciado indagaciones previas en contra de exfuncionarios de los 14 o 15 años funestos que ha vivido el Ecuador. La ñaña Rata Correa, Doris Solís, muchos otros funcionarios que inclusive siguen de asambleístas. Pero también no se ha hecho nada en contra del ex alcalde de Quito, el Canguil. Odebrecht tiene que responder este funcionario. Miles y miles de casos en la realidad ecuatoriana. Me pregunto si habrá imparcialidad cuando es detenido un pobre ciudadano que ha cometido una pequeña estafa, quizá como delito famélico, para acceder a obtener algo de dinero en forma delincuencial. No, señores, ahí sí son imparciales los jueces. Me pregunto en este último caso, ¿existe imparcialidad? Sí, a ustedes, jueces de la Corte Nacional de Justicia. Cuando Freddy Carrión, hace unos días, actualmente este momento, se encuentra en una audiencia de juzgamiento con 52 abogados a su defensa. Primer caso en la historia del país, señores. 52 abogados para defenderlo. ¿Habrá imparcialidad cuando el común de los mortales, de los abogados, vamos a litigar en una audiencia de juzgamiento y jueces funestos, putrefactos, no permiten ni siquiera 2 abogados? Pero de hoy en adelante vamos a litigar 10, 15, 20 abogados. Porque si a Freddy Carrión le permiten 52 abogados, ¿qué corona tiene un ex defensor del pueblo, correísta, morenista fundamentalmente, porque Moreno le puso ahí, Paula Romo le puso ahí? ¿Qué corona tiene que Juan Pigbague, que Juan Pueblo? Eso, queridos colegas, hay que difundirlo, hay que luchar por el principio de imparcialidad. Hagámonos respetar. Juez corrupto sinvergüenza, que actúe de esa manera. Fiscal corrupto sinvergüenza, la misma fiscal general. Veamos cómo actúa pues en estos otros casos en el país. Presentemos las quejas, presentemos la denuncia. No tengan miedo ni recelo de demandarles internamente, penalmente, civilmente por daño moral, por fallar en contra del debido proceso. A estos jueces de la Corte Constitucional, que también son totalmente parcializados, pues que no sabemos la forma en que llegaron a dictar justicia constitucional con colegios de abogados corruptos, políticamente correcto dirán, políticamente han llegado a las más altas esferas de administrar justicia constitucional. Los días están contados para ustedes. En el caso Fibeca están demandados 172 ex jueces y fiscales. Ahora vendrán por otros casos. Un llamado, colegas. Demandemos en lo contencioso administrativo. Demandemos en el plano civil por daño moral. Demandemos en el plano penal por tráfico de influencias. Y obviamente ante un consejo de la judicatura también no independiente,
también parcializado en muchísimos casos. Es tan fácil averiguar cómo jueces muertos de hambre ingresaron a la administración de justicia. Ahora ya viven como reyes. Solo vean las salidas del Ecuador con sus familias, a Panamá, a Miami, con nuestro dinero. Suben los sueldos, señora fiscal, fiscales. Enriquecimiento ilícito privado, fácil de darse cuenta. Pero vivimos lamentablemente en el Ecuador, un país en minoría sí, pero dirigen la patria corruptos, sinvergüenzas, violadores del debido proceso, violadores de las garantías judiciales. Serán aquellos que han sufrido esos errores los que tendrán el día de mañana precisamente el resarcimiento de los daños ocasionados por la no imparcialidad. Y me refiero a funcionarios del gobierno anterior, el ex vicepresidente, el delincuente Correa. Ya mañana mismo se está tramitando entre gallos de medianoche, entre partidos políticos corruptos, las amnistías. Por eso el sistema penitenciario está como está, por culpa de ustedes, funcionarios ejecutivos de la Asamblea Nacional, jueces y fiscales. No tenemos miedo de la delincuencia, sí tenemos miedo de la forma en que se administra justicia. Continuaremos estos videos y charlas en vivo. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube, Facebook. Y obviamente, sigamos en la lucha, sin temor de nada ni de nadie. Muy buenas noches.